Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy, Salmos 5, con nuestros queridos Josh y Abigail desde Orlando. Querida familia, los amamos y los bendecimos. Gracias a Dios por sus vidas. Los escuchamos. Muchas gracias, hermano Links. Bueno, comencemos con este Salmo 5. ¿Qué tal si lo presentamos? Claro que sí, familia. Bienvenidos al Salmo número 5, un salmo bellísimo en el que el rey David nos va a dar tips para vencer la tristeza y nos va a demostrar razones por las que tenemos que levantarnos a orar en la mañana, generar este hábito de despertarnos temprano y clamar a nuestro rey. Amén. Sí, esperamos que tuvieron un dulces sueños en esta última semana, esta noche, que terminamos la semana pasada con el Salmo 4, que fue una oración de la noche, y como dijo mi esposa, hoy es un salmo en la mañana. Vemos cómo David despierta en este tiempo difícil. Empezamos con el preámbulo en la próxima diapositiva. Bueno, este salmo comienza con la descripción que muchos salmos tienen, que describen a quién fue dirigido. Y este fue dirigido al músico principal. Y dice sobre Nehilot, un salmo de David. La palabra Nehilot no se sabe a cierta ciencia qué significa. En el hebreo no se sabe qué es Nehilot, pero comentaristas la relacionan con algunas otras palabras. Una de ellas es la palabra Halil, que significa flautas. Y aquí no estamos hablando con la flauta, que es el taco mexicano, que sí es muy rico, pero no es el contexto de este salmo. Un saludo a todos nuestros hermanos mexicanos que tienen comida deliciosa, como esas flautas mexicanas, que si no han tenido la oportunidad de probarlos, se están perdiendo de algo. Sí, desafortunadamente no son esas flautas, sino el instrumento musical. Estas flautas se usaban comúnmente en momentos tristes, como en funerales. Y como aprendimos en el último salmo, muchas veces David ponía un instrumento que tenía que relacionarse con las emociones que elicitaba ese salmo. Y justamente este salmo es un salmo de tristeza, que elicita en muchos momentos emociones tristes. Y las flautas eran algo que se tocaban en lugares como en un funeral. Como vimos en los evangelios, cuando Yeshua un seguidor le pidió que venga a su casa porque su hija había muerto, y le pidió que le sanare, que le resucitare, y cuando llegó Yeshua, ahí estaban los que tocaban las flautas, las lloronas que habían contratado, y Yeshua dijo, no está muerta, sino está durmiendo. Y todos ellos se burlaron. Talita cumi levántate, que es una palabra, una frase muy popular en el cristianismo. Uh-huh. Y estamos hablando de la hija de Jairo, de esta historia que aparece en los evangelios, de la hija de ese hombre Jairo, del cual Jesús le dice que por su fe él iría a sanar a su hija. Uh-huh. Y justamente por nuestra fe también, Yeshua y Dios en este salmo nos quiere cambiar esa tristeza por gozo. Y es interesante porque este salmo inicia hablando de la tristeza, e incluso inicia con este supuesto, no estamos seguros a qué se refiere esta palabra Nehilot, pero de acuerdo a la raíz podemos saber que tiene que ver con las flautas, con este tono, este ritmo triste, pero va a concluir con alegría, y es así como lo vamos a ver al final de este salmo. Uh-huh. Y bueno, también se relaciona esta palabra Nehilot con la palabra Nehil. La palabra Nehil significa un enjambre o una multitud. Y quizás se podría referir a los ejércitos de Absalón que se enfrentaban a David y a sus hombres. Algunos rabinos dicen, pero que específicamente se trata sobre los varios enemigos de David, específicamente Doeg y Ahitofel. Y ahora, familia, para entrar un poco de contexto, les pregunto, ¿quién era Doeg? Si pudieran poner las respuestas en el chat, nos gustaría ver ¿Quién era Doeg, familia? qué piensan. Ahí empezamos a ver los comentarios.
Los guaraches, super amigo de David, dice uno. Siervo de Saúl, dice otro. Wow, muy bien. Ok, por ahí, ¿qué más? ¿Qué más dan? Baluarte del ejército de Saúl, el que mató a los levitas por orden de Saúl. Wow, Muy Neixi. bien, Tremendo, muy bien. Neixi. Felicidades, esa era la respuesta correcta. Excelente. Sí, bueno, justamente Doeg era un siervo de Saúl. Sí conocía a David y hasta podríamos decir que le odiaba. Él era el jefe de los pastores del rey Saúl, o sea, el jefe de los que cuidaban de los animales. Y él era un edomita, un descendiente de Esaú. O sea, no era un israelita nativo, sino tal vez él entró porque fue un captivo de una guerra o traicionó a su pueblo y se fue a Israel. Pero era un hombre que conocía la ley del Señor y justamente le encontramos en un tabernáculo en una ciudad de levitas, en la ciudad de Nob, en un momento cuando, si se acuerdan, David llegó al sumo sacerdote en ese tiempo, a Ahimelech, con sus hombres, mientras huía del rey Saúl, que lo quería matar, y pidió ayuda, pidió comida y pidió armas. Y Ahimelech, el sumo sacerdote, no tenía nada más que los panes sagrados, los panes de presentación, los panes que eran solo para levitas. Y Doeg estaba ahí y vio todo esto, como el sumo sacerdote le dio los panes a David y también le dio la espada de Goliat, y que ayudó a David a sobrevivir en este tiempo difícil. Pero Doeg, en su maldad, se fue con el rey Saúl y le avisó de todo lo que había visto. Entonces Saúl viene y manda que traigan a Ahimelech y a los sacerdotes, a su familia de la ciudad de Nob, y llegan y Saúl los juzga y los condena a la muerte. Y cuando ninguno de los hombres de Saúl se atreve a matar a los sacerdotes del Señor por reverencia a Dios, Doeg estaba dispuesto. Entonces Saúl le dice, hazlo tú, y Doeg mata ese día a 85 sacerdotes. Y después de eso se va a la ciudad de Nob, a esta ciudad levita, y ahí mata a todos los hombres, todas las mujeres, los niños, los recién nacidos y los animales. Y se demuestra la naturaleza sanguinaria de este hombre, que tal vez hizo esto por querer una recompensa del rey Saúl, quién sabe, pero obviamente no tenía a Dios en su corazón. Entonces, muy triste todos estos eventos. Y justamente el rey David dirige un salmo a Doeg, el Salmo 52, donde él dice en el verso 7, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esto es lo que escribe el rey David sobre este malvado Doeg, y es solo uno de los varios enemigos que tuvo el rey David. El otro fue Agitofel. A ver, ¿quién sabe quién era Agitofel? Pongan sus respuestas en el chat, por favor. Están poniendo, familia querida. Dice Oscar, hijo Jocabet, abuelo de Betsabé, familiar de Betsabé, y se unió a Absalón. Muy bien, abuelo de Betsabé. Parece que muchos de ustedes conocen muy bien las familias en la Biblia. Excelente. Sí, Agitofel era un consejero, era un familiar de Betsabé, y era un hombre que aconsejaba a David por mucha de su vida, cuando él llegó a ser rey finalmente. Era un hombre también extremadamente sabio. En segunda Samuel 16 dice que todas las palabras que decía el rey, perdón, no el rey, el consejero Agitofel, eran tan sabias que parecían que venían directamente de la boca de Dios. Pero tristemente Agitofel tenía una doble vida, digamos. Él, cuando llegó todo este lío con Absalón, que volvió a Jerusalén después de la controversia con su hermano, que se acostó con su hermana, de todo este lío, él se puso del lado de Absalón y le ayudó a tomar el trono del rey David. Entonces se convirtió en un traidor del rey David. Y
justamente el primer consejo que Ahitofel le da a Absalón era de acostarse con las concubinas que David dejó en el palacio para cuidar el palacio, en vista de todo Israel, para demostrar que ya no había esperanza de reconciliarse con el rey David. Y esto es una profecía que ya se había dado a David después de pecar con Betsabé. Recuerden que dentro de la profecía o las consecuencias que iba a tener por haber cometido ese pecado de adulterio, de homicidio, iba a ser que uno de sus enemigos se acostaría con sus mujeres, con sus concubinas. Y en este caso fue su hijo Absalón que se convirtió en su enemigo. Y también al hacer este acto de acostarse con sus esposas y mostrarlo frente a todo el público, estaba cometiendo un pecado Absalón, porque en la palabra del Señor dice en la Torá que el hijo no puede descubrir la desnudez de su padre, y esto es a través de sus mujeres. Y evidentemente aquí Absalón estaba mostrando que no había manera de reconciliarse con su padre a través de este pecado o esta abominación que Absalón estaba cometiendo. Todo fue consejo de Ahitofel, y no solo eso, también Ahitofel le aconsejó ese día cuando ya David salió de Jerusalén con todos sus seguidores para salvar su vida. Le dijo que ya que escogieran a 12,000 hombres para esa misma noche ir detrás de David y sus hombres para matar a David y para hacer que regresen todos los seguidores de David a ser fiel al nuevo rey Absalón. Y bueno, justamente David, cuando estaba huyendo, llega llorando al Monte de los Olivos, y ahí le pide al Señor que Ahitofel le había traicionado y que ahora le estaba aconsejando al rey Absalón, y ahí David le pide a Dios que haga que el consejo de Ahitofel se haga un consejo necio delante de Absalón. Y ahí también encuentra a un viejo amigo, a Usaí, el arquita, y le pide que regrese a Jerusalén y que le diga a Absalón que junto con Ahitofel le iba a ser consejero a él también, como lo fue con David, y que ahí contrarrestar el consejo de Ahitofel. Y eso es lo que hace Usaí, llega justo a tiempo, y cuando escucha el consejo de Ahitofel de mandar a 12,000 hombres allá en esa misma noche a matar a David mientras estaban huyendo y débiles, pero no, Usaí dice que en vez de hacer eso, mejor espere para acumular un ejército más grande de todas las esquinas de Israel, y así va a poder llegar a atacar a David con un mayor ejército, ya que eran muy buenos guerreros, David y sus hombres, y muy valientes, y vencerlos en un futuro. Y justamente esto es lo que le ayuda a David a, a vivir, a preservar su vida y poder vencer a Absalón, porque Dios escuchó su oración en el Monte de Olivos, de contrarrestar el consejo de Ahitofel con el consejo de Usaí. Amén. Entonces, justamente también David escribe un salmo, dedica un salmo, no un salmo entero, pero un versículo del Salmo 41 a Ahitofel. Y ese era el Salmo 41:9, como lo pueden ver en la pantalla, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Muchos dicen que este no solo es un comentario de Ahitofel, sino una profecía de Judas, Judas Iscariote, que también traicionó de una manera muy parecida eh, a Jesús, a nuestro Mesías, un descendiente del rey David. Y la otra cosa interesante es que, muy parecido a como Judas, después de su traición, se cuelga, se ahorca. Ahitofel también termina ahorcándose. Cuando se da cuenta de que Absalón no escogió su consejo, sino el de Usaí, se va a su casa, a su ciudad natal, y se va a poner todo en orden, dice la vida, todo lo material. Ahí vemos dónde estaba su corazón, y se cuelga. Entonces, muy triste el fin de ambos estos hombres, Ahitofel, Judas, y bueno, también Doeg. Les quiero preguntar, después de escuchar estas historias, ¿qué ven en común en los enemigos de David? Una característica en común entre todos los enemigos de David. Una característica común entre Doeg y Ahitofel.
Vamos, familia. Codiciosos, dice codiciosos. Ila. Lina dice greed. Greed, Greed. que es codiciosos en inglés, supongo. Ambición, dice Judith. Lins, su corazón en las riquezas. Todos les dieron en el grano. Uy. Muy bien, sí, es verdad. La gran similitud entre estos hombres eran que ponían primeramente su confianza no en Dios, como el rey David, sino en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y eso es justamente lo que hoy vamos a aprender que tenemos que vencer para vencer la tristeza. Así es, y así nos vamos adentrando más al capítulo de hoy, el capítulo del Salmo de hoy, Salmo número 5. Espero que todos estén con sus Biblias en mano, que ya estén listos y preparados después de este pequeño resumen, de este pequeño comentario acerca de la historia que vamos a ver a lo largo de este Salmo. Muchos de nosotros ya estamos enterados del contexto de este Salmo, lo hablamos durante el Salmo número 3, durante el Salmo número 4, esta persecución que Absalón está haciendo contra su padre para tomar el trono, para llamarse rey, todo esta persecución que le estaba realizando, y ahora nos vamos a adentrar más a lo que es el Salmo de hoy. Además, en las veces anteriores hemos escuchado salmos de noche, salmos para dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo contigo puedo vivir confiado, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es lo que aprendimos en el salmo anterior. Hoy David está despertando y al parecer escribe un salmo en la mañana. Duerme confiado en el Señor en medio de esta tremenda prueba y despierta a darle al Señor su plegaria. Y así empieza este salmo. Ahí vemos a nuestros amigos Cariel y Ela que ya están muy contentos, han amanecido, qué alegría, saludos a todos por allá. Gracias amigos también por esas hermosas oraciones, canciones y oraciones que cantaron hoy. Y bueno, el salmo empieza así. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muchísimas cosas para hablar en esta primera sección que nosotros titulamos como Venciendo la Tristeza. Y la primera es que aquí David está llevando su oración y su adoración en un enfoque eterno, en el enfoque correcto. Porque la palabra que originalmente está escrita aquí, en vez de Señor, es Yud Hei Vah Hei, que es el tetragramatón. Y esta palabra se puede traducir como eterno. Y aquí David está reconociendo entonces, escucha, oh Eterno, escucha el Dios que fue, que es y que será, el dueño de la eternidad, el que tiene en sus manos todo el tiempo. Escucha, oh Eterno, mis palabras. Y es muy interesante cómo David aquí pone su enfoque, no en lo material, no en cualquiera que le pueda ayudar en el ambiente terrenal, sino en el que le puede ayudar desde el ámbito eterno, el Todopoderoso. Luego dice, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y me impacta cómo David aquí reconoce a Dios no solo como el eterno, el dueño de todo, el todopoderoso, sino también como su rey, su Dios. Rey mío y Dios mío, a ti llevo mis oraciones. Quédate atento a la voz de mi clamor. Y esto nos demuestra cómo David consideraba que era el Señor, su rey y su Dios quien dirigía su vida. Y luego dice, porque a ti oraré. Y esa es una de mis partes favoritas de este fragmento, porque orar, de acuerdo a la palabra en hebreo que es palal, es hacer una súplica, suplicar, pedir por intervención. Y vemos que aquí David despierta en la mañana después de su oración de la noche y va con seguridad a pedirle a su rey, a pedirle a su Dios, al Eterno, a clamar y hacer una súplica. Y Santiago 5:13 nos recuerda que en medio de aflicciones como la que David está pasando, lo que debemos hacer es orar. Santiago 5:13 dice, ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, en cualquier situación que estemos tristes, pasando aflicciones o estemos alegres, nuestra dirección debe ser hacia el Eterno, hacia el Todopoderoso, sea orando, clamando, suplicando o sea cantando alabanzas de gratitud.
Y en el versículo 3, David dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y aquí estamos viendo de forma gradual qué hace David para vencer la tristeza en medio de esta aflicción. Primero vimos que David se enfoca en lo eterno, dice, oh eterno, oh Señor, oh todopoderoso, se dirige al todopoderoso, luego lo reconoce como rey y señor, a quien va a presentarle sus plegarias, sus súplicas, en busca de que el rey ponga justicia, haga justicia, escuche su causa. Luego vemos que él suplica al rey y luego vemos que él lo hace de mañana. Y nos poníamos a conversar cuál es el secreto de levantarse de mañana, por qué de mañana hay que hacer una súplica delante del rey. Y es que de mañana, antes de que empiece el día, cuando está amaneciendo, cuando estamos en silencio, cuando no hay mucho ruido, es cuando nos preparamos para enfrentar todas las aflicciones, todas las pruebas, todas las dificultades que ya vemos venir delante del Señor. Es cuando las enfrentamos, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y cuando le pedimos a Dios y le decimos que nos dé fuerzas para enfrentar ese día, cuando clamamos por su justicia, cuando vamos a poner nuestra confianza en Él. Además, levantarnos de mañana genera en nosotros un hábito que es difícil, porque necesita disciplina, necesita paciencia, necesita determinación. Creo que para muchos de nosotros, o tal vez para una muy poca cantidad en el mundo, es fácil levantarse de mañana, pero para muchos de nosotros es difícil hacerlo, porque tenemos sueño, porque estamos cansados, pero es buscar por nuestra carne, exactamente, pero es buscar ese momento para estar en intimidad con el Señor, para disciplinar nuestra carne y hacer crecer a nuestro espíritu, buscando su presencia y dándole nuestro clamor y nuestra adoración a nuestro Rey, a nuestro Dios. Y termina este fragmento con una tremenda conclusión, una tremenda respuesta a levantarse de mañana, a darle el clamor al Señor, a poner nuestra confianza en lo eterno. Y es con una actitud que a muchos nos falta, y yo soy la primera de ellos, y es esperar. Es tan difícil esperar, familia, tener paciencia para solo esperar, para esperar en la respuesta del Señor. Y como vimos en el Salmo pasado, esa ansiedad que muchas veces sentimos es exceso de futuro. Y esperar es la contraposición, es el otro lado de estar llenos de ansiedad, preocupados por el futuro. Y me pareció interesante también la palabra en hebreo de esta palabra en español, esperar, y el significado es mirar expectante, seguir mirando. Y es esa sensación, esa confianza, esa certeza de que ya llevé mi petición ante mi Padre, ante mi Dios, y ahora espero, ahora me quedo pacientemente sentado, expectante, es decir, con esperanza. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero estoy expectante de que el Señor va a responder a mi plegaria, que de alguna manera el Señor me va a librar de esta aflicción. Y es interesante también porque en la versión en inglés dice look up, que es mirar arriba. No dice esperar, dice look up, mirar arriba. Y es interesante porque mirar hacia abajo es mirar lo terrenal, pero mirar hacia arriba es mirar en la eternidad. Y recordemos que los colores púrpura, morado, representan la realeza, el reinado, y el amarillo representa la riqueza, ¿no? Es el color del oro. Y cuando estamos despertando al amanecer y miramos arriba, ¿qué es lo que vemos? No hablo de nuestro techo cuando despertamos, abrimos los ojos en la cama, sino hablo de más allá, del cielo. En el cielo vemos justamente estos colores, el morado y el amarillo del sol que está saliendo, y yo pienso que Dios justamente lo hizo así para que podamos meditar en que Él es nuestro rey. Él es el púrpura, el rey de David. David también lo expresa aquí en el versículo 2. Lo reconoce como el rey, aunque él era el rey de Israel. Él sabía que había un rey de reyes y también el señor de señores, el que es el dueño de todas las riquezas, de todo lo amarillo, el oro que hay en el mundo. Entonces, ¿quién mejor para traer nuestras cargas, nuestras preocupaciones, para pedir intercesión que al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿no? Y cada vez ahora que vemos el amanecer, podemos ver estos colores y recordarnos de las características de Dios.
quién es Él y a quién estamos suplicando. También cuando miramos arriba, eso nos recuerda de la lección que le costó tanto al rey Salomón aprender, de que todo lo que estaba debajo del sol era vanidad de vanidades, todo lo que era terrenal, lo que estaba en esta tierra, era vanidad, era algo que era efímero, era algo que era como un vapor que iba a desaparecer. Más bien lo que estaba encima o arriba, encima del sol, eso era eterno. Entonces, aprendamos la lección, aprendamos de lo que ya aprendió la experiencia del rey Salomón y no por experiencia. Confiemos en el Señor y esperaremos en Él. Miremos expectantemente ante esas peticiones, ante esos resultados que estamos buscando del Señor. Pero ojo, recordemos también que no vamos a esperar lo que nosotros exactamente estamos pidiendo. Vamos a esperar el resultado del Señor, cualquiera sea su voluntad, que es muy importante, ¿no? Pero también hay otro versículo que dice que el Señor concede las peticiones del corazón conforme a su voluntad. Entonces creo que cuando nosotros estamos alineados con su palabra, alineados con su presencia, y más adelante David va a hablar de esto, va a pedir justicia, va a pedir que sus caminos sean alineados delante de él, y es porque si estamos siendo... si estamos alineados, si nuestro camino está alineado a la palabra del Señor, nuestras peticiones, por lo tanto, también van a estar alineadas al Señor. Entonces, por eso es que ese versículo dice que el Señor concede las peticiones de su corazón de acuerdo a su voluntad, ¿no? Porque ya su voluntad está dentro de nuestro corazón. Pero siempre es importante recordar que nuestra esperanza y nuestra expectativa está ante lo que Dios va a hacer, que necesariamente no es lo que yo quiero que haga, ¿no? El Señor actúa de formas mucho mejores y mayores que las nuestras. Uh-huh. Y justo antes de continuar, les quería hacer una pregunta más. ¿Quién era uno de los patriarcas que conocen que tuvo una experiencia similar al rey David, donde en un momento de angustia, de ansiedad, buscó a Dios y aprendió una lección que nunca olvidará, que ya no más debería confiar en sus fuerzas, sino en el Señor para vencer? ¿Quién fue? A ver, pongan sus respuestas en el chat. ¿Quién Y fue? muy bien, Perdón, es que se me mueve. Jacob, eso está muy bien. Todos ustedes ya son capísimos, ya conocen muy bien la Biblia, gracias al curso básico, a este ministerio y muchos más. Sí, justamente era Jacob, que justamente en ese tiempo recibió un cambio de identidad, y es es ese mismo cambio de identidad que nosotros también recibimos cuando anhelamos ser Israel, o sea, los que son gobernados por Dios, los que vencemos con Dios. Entonces, justamente David siguió en estos pasos y le buscó en la mañana. Y es interesante también que esa historia de Jacob dice que Jacob estuvo con el ángel durante toda la noche, y al rayar el alba es que el ángel lo suelta y le dice: tú serás llamado Israel, ya no más Jacob. Sí. Muy interesante la conexión que se hace aquí. Ok, continuamos ahora con los próximos versículos, la próxima sección que llamamos Que llamamos contraste entre justicia y maldad. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Aquí podemos ver muchas ocasiones de la palabra maldad o mal, y esa palabra en el hebreo es la palabra resha, el H7562, que significa criminal o alguien que está en contra de la ley, fuera de la ley. Está relacionada también con la palabra rasha, que se usa por primera vez en Génesis 18, donde vemos como a Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, y Abraham intenta interceder por ellos y le dice a Dios, Señor, juzgarás juntamente al justo con el impío, y ahí es donde se usa la palabra rasha. Entonces vemos o sea, el nivel de degradación que resulta en los ciudadanos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que es
pucha, se me fue el español, que describe esta palabra maldad. También estas dos palabras vienen de la palabra ra, que aquí vemos también, no pusimos la nota, el otro, la segunda parte del versículo 4 dice el mal, y ahí está la palabra ra, que es la raíz de estas dos palabras. Tal vez está relacionado con el dios de los egipcios, el dios Ra, o tal vez no. Lo que sí sabemos es que esta palabra se encuentra en el principio, y fue la palabra que describía al árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí aprendemos que Dios es un Dios que no puede coexistir con la maldad. Por eso nosotros que estamos llenos de maldad, de iniquidad, si no tenemos un Salvador que nos limpia de nuestros pecados, no podemos entrar a la presencia de Dios y esperar sobrevivir. Vamos a estar fulminados en ese instante, y es lo mismo con la maldad. Entonces, por eso dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es ir en contra de sus mandamientos. Entonces, gracias a Dios, Él nos dio una guía para no cruzarnos a esa línea de estar aborrecido delante de Él. Y bueno, aquí también menciona a la mentira y al hombre sanguinario y engañador, el que será abominado por Dios. Y muchos comentaristas judíos, rabinos, dicen que esto es una referencia a los descendientes de Esaú, porque Esaú también tenía el nombre de Edom, que significa rojizo, y eso se relaciona con sanguinario, alguien que derrama sangre, y Doeg, justamente que explicamos su historia al principio, tal vez también es la persona en quien David tenía en mente cuando escribió este salmo o este versículo. Entonces sí, este es el contraste entre justicia y maldad. También es interesante que de Esaú viene toda la descendencia de Edom, todos los edomitas, que también tienen en la raíz de su nombre algo relacionado con el color rojo, rojizo, el color de la sangre. Y Doeg eran edomita, eran edomita también. Entonces ahí encontramos estas conexiones. Además, también Doeg hablaba mentira, era sanguinario y engañador. Y continuamos con ese contraste entre justicia y maldad y nos acercamos al versículo 7, el versículo 8, que dicen: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré a tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y ese es un contraste tremendo. David nos estaba hablando en los versículos anteriores de la maldad, del hombre sanguinario, del hombre engañador. ¿Y acaso David no era también un hombre sanguinario? ¿Acaso no había también sido engañador en el pasado? Pero miren cómo David entra por su parte y exclama o pide o ruega por esa misericordia del Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, por tus grandes misericordias, entraré en tu casa. David espera en la misericordia de Dios. No depende de sus obras, ya que si no fuera por la gracia de Dios, nadie podría estar de pie. Si no fuera por su gracia, no nos pudiéramos acercar ante su trono, ante su templo. Y eso nos recuerda que nosotros también estamos disfrutando de esa misericordia y de esa gracia del Señor. No solo a través de nuestro Mesías Yeshua, sino también al haber conocido sus mandamientos, su palabra, al haber conocido el mensaje que había traído nuestro Mesías, la verdadera interpretación. Y entonces, familia, nosotros somos esas ovejitas que estaban perdidas y que sin merecerlo, Él nos amó. Luego dice que entraré en tu casa, adoraré a tu santo templo en tu temor. Y la pregunta que nos hicimos aquí fue: ¿cuál casa? ¿Cuál templo? Porque en el tiempo en el que David está escribiendo esto, todavía no se había construido el templo de Salomón. Recordemos que quien lo construyó fue Salomón. Entonces, ¿de qué templo y de qué casa se está refiriendo el rey David aquí? Y él se está refiriendo a aquellas promesas que el profeta ya le había dado en 2 de Samuel, capítulo 7. Vayamos a esa cita y dice: el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David,
Yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Aquí podemos ver cómo el Señor le está recordando a David su naturaleza, le está humillando, que él no era digno de hacer un edificio, un templo, una casa que podría contener la gloria del Señor. Entonces, él le da una promesa muy, muy, muy importante para todos los que somos creyentes, seguidores del Mesías. Aquí encontramos el comienzo de la promesa mesiánica. Dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, yo le corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Wow, tremendo. Al nivel de interpretación bíblica superficial, el nivel Pashat, creo, Pashat. Esto se podría entender como una profecía del rey Salomón, el próximo rey de Israel, hijo de David, que sí construyó un templo para el Señor, para reemplazar el tabernáculo, que antes era donde estaba el arca. Y sí, David pecó y fue corregido. A causa de ese pecado se dividió el reino. Salomón. Perdón, Salomón y también David. Eh, pero un nivel más profundo, un nivel Dres, creo. Ay, se me olvidan los nombres. Esto se puede interpretar como una profecía mesiánica, hablando de un Mesías, un tal hijo de David, que iba a traer un reino eterno, un reino que no iba a ser efímero como los reinos de los reyes de Judá, sino un reino mucho más grande. Y tal vez David no pecó, perdón, tal vez Yeshua no tuvo pecado, pero sí tomó todos nuestros pecados y tomó el castigo de esos pecados como si él los hubiese cometido, y fue por un momento abandonado por Dios, separado de su presencia, que es lo que le costó más a nuestro Mesías en la cruz. Pero la buena noticia es que Él resucitó y que Él nos ha prometido que va a volver y va a establecer un reino eterno. Y justamente este es el templo en cual David estaba confiando en esta oración, y nos enseña también a confiar en esta promesa. Este es un evangelio apocalíptico, un evangelio que nos habla de los últimos tiempos de este mundo temporal, y nos habla de un reino mucho más, mucho mejor que este mundo. Sí, es un mensaje que nos ubica en la eternidad y que al igual que David constantemente nos está recordando en poner nuestra mirada en lo eterno, ¿no? En mirada en sus promesas, nosotros también hagamos eso y recordemos todas esas hermosas promesas que el Señor nos ha prometido en su palabra, que no son para hoy, que no se están cumpliendo ahora, pero que se cumplirán en el futuro. Ujú. Y Bueno. continuamos con este contraste entre justicia y maldad, donde David está hablando acerca de él, ¿no? Está presentándose al Señor acerca de él como un injusto, también como un pecador, pero en su presencia, gracias a la abundancia de su misericordia. Y en el versículo 8 dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y es interesante que aquí David no está pidiendo justicia, no está pidiendo justicia
para que sus enemigos sean derrotados, o está pidiéndole a Dios que por favor destruya a sus enemigos, lo libre, sino que está pidiendo justicia a causa de mis enemigos, recordando que por su justicia él no puede pedirle nada al Señor, sino que necesita la justicia de Dios para poder acercarse ante su trono y hacer una petición. Porque aquí David pudiera pedir, Señor, líbrame de mis enemigos, mátalos, destrúyelos ahora mismo. Pero aquí David interesantemente le está diciendo, Señor, guíame en tu justicia, guíame en tu rectitud a causa de mis enemigos, porque si estoy en tu rectitud, si estoy en tu justicia, podré acercarme delante de ti para pedir mis peticiones, para esperar expectantemente de aquello que tú vas a hacer para salvarme, para librarme. Y en conjunto con esto, la siguiente parte de este verso dice, endereza delante de mí tu camino. Nuevamente, a causa de sus enemigos, David no está pidiendo que lo libre o que le dé más fuerza para destruirlos o que le dé más hombres para derrotarlos. David está pidiéndole al Señor que enderece su camino. Y es interesante porque la palabra camino viene del hebreo derek, que significa conducta, manera, acciones. En esta frase, David está diciendo, Señor, endereza delante de mí tus acciones, tu manera de vivir, la conducta que tú quieres de mí, ese camino que tú quieres que yo siga para poder vencer a mis enemigos. En otras palabras, vencer a nuestros enemigos no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra riqueza, no depende ni de nuestra justicia. Depende de nuestro caminar con el Señor, depende de nuestra relación con Dios. Y eso me lleva a pensar en el versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados que operan en las regiones celestes, es decir, contra espíritus, contra otro ambiente espiritual, contra nuestra carne, contra el enemigo que nos quiere acechar como león rugiente. Y usemos este texto para poder caminar en esa lucha constante día a día, no pidiéndole al Señor fuerza o tal vez más riquezas o tal vez cosas materiales, porque nuestra lucha no es contra cosas de este mundo, sino contra cuestiones espirituales. Pidámosle al Señor justicia, pidámosle al Señor que enderece delante de nosotros su camino para poder seguir su camino, sus acciones, la conducta que el Señor está esperando de nosotros, que esto está nada más y nada menos que en este hermoso libro llamado Biblia, en esta hermosa sección llamada Torá, que contiene todos sus caminos, todos sus mandamientos. Muy lindas conclusiones, mi amor. Y antes de continuar, quería mencionar unas cositas que se me olvidaron en el versículo 7. Lo primero es que me gusta aquí cómo David muestra la progresión de llegar al temor del Señor, que primero es recibir su misericordia, y eso produce reverencia de Dios, que es básicamente el temor de lastimar. Así recibimos ese temor más maduro del temer de lastimarle, del no querer fallarle a Dios porque no queremos lastimarle, sino no porque no queremos recibir la disciplina, la consecuencia. Y la segunda fue que también hay una confirmación de lo que vimos del templo en 2 Samuel 7, en el Nuevo Testamento, que es cuando Yeshua está en el templo y dice que si destruyes este templo en 3 días, perdón, si destruyen este templo en 3 días yo lo levantaré. Y no se refería al templo que fue el segundo templo, como pensaban los sacerdotes, como pensaban los fariseos, sino se refería al templo que era su cuerpo. Entonces ahí está la confirmación de eso. Y gracias, Linz. Nuevamente vemos cómo el Señor estaba hablando, o la promesa la que esperaba David, no era la promesa que le dio a David, no era un templo físico en sí, sino iba a ser ese descendiente de él, que establecería un reino, como decía la profecía, que sería eterno, que sería para siempre, porque si pensamos, el reino de Salomón no fue eterno, el reino de Salomón terminó con su hijo Roboam y luego se dispersó y ya no hubo ningún reino más, ¿no? Incluso hoy nuestros hermanos judíos y nosotros también estamos esperando por nuestro Mesías que vuelva, nosotros que vuelva a cumplir la otra parte de sus promesas, ¿no? El establecer un reino en esa tierra y el que nuestra tierra sea gobernada por sus mandamientos, ¿no? Pero ese templo, el cual menciona Yeshua, que es el mismo que se le prometió a David en estas profecías que estuvimos leyendo, que sería un reino eterno, sería él mismo el templo que se establecería. Amén, la Nueva Jerusalén.
Ok, continuamos con la próxima sección que habla de características del malvado. Otra vez estamos viendo estas características de los enemigos del David que eran también enemigos de Dios. Dice en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con sus lenguas hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí podemos ver justamente en el versículo 10 lo que hablamos antes sobre Ahitofel, que cuando llegó David al monte de los olivos y le avisaron de Ahitofel, como dice en 2 Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Esa era la súplica de David en contra de un enemigo no solo de David, sino de Dios también, que estaba aconsejando al nuevo rey a quebrantar los mandamientos del Señor y a buscar sangre, derramar sangre. Y a buscar matar a su padre, Ujú. queriéndole robar el reino, porque en sí todavía no era el rey verdadero. Bueno, se había proclamado como rey, pero el rey seguía siendo David, porque Dios lo había nombrado rey. Ujú. Amén. Y bueno, aquí también podemos conectarnos con lo que es la otra parte, la segunda cara de este evangelio, esta esperanza en Dios, no solo es su misericordia, pero también anhelar su juicio, porque si no viene su juicio, no se va a corregir todo lo que está mal en este Amén. mundo, no va a haber orden, sino va a continuar el caos. Entonces, vemos como Yeshua también habla de esto, de que es las transgresiones que sacan a las personas fuera de la presencia de Dios. Dice en Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es lo que habla nuestro Mesías, hablando de personas que aparentemente están haciendo obras en el nombre del Señor, Amén. que fueron como Ahitofel, que hacían el bien, que aconsejaban a David, que tenían una sabiduría, que decían que parecía que era de la boca de Dios, pero en realidad su corazón no estaba en las promesas de Dios, sino en las cosas temporarias, y eso le guió a traicionar, muy parecido a Judas y a muchos de los malvados. Y dice Yeshua también que con David, que esos van a ser echados fuera de la presencia del Señor, porque se rebelaron contra el Señor. Y el rebelarse contra Dios, una demuestra de enojo o estar controlados por el enojo, es un fruto de la ingratitud, de no reconocer a Dios como un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios que busca reconciliación y tal vez a veces, a través de castigo, a través de unas consecuencias por nuestros pecados. Los que no pueden reconocer eso están siendo controlados por su enojo, y esto es junto con la tristeza a nivel como intenso de depresión, es una señal, una demuestra de que nuestra esperanza no está en Dios, sino en las cosas temporarias. Y tristemente, o sea, yo reconozco esto y veo que necesito cambiar esa parte de mí y afortunadamente aquí en este mismo salmo encontramos una esperanza a las personas que también les cuesta esta batalla con su carne. Continuamos con la próxima sección. Y también me gustaría agregar a esto cómo conectamos las características de este malvado, las características del hombre malvado con Ahitofel, porque vemos que él daba consejos y justamente el verso 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas hablan lisonjas. Y conectamos esto muy bien con Ahitofel, porque justamente David en 2 Samuel 15:31, como leímos,
le pide al Señor que entorpezca ahora el consejo de David, entorpezca ahora el consejo de Ahitofel, perdón, sus palabras, lo que él estaba diciéndole a Absalón. Y vemos que esas son las características del malvado. Entonces recordemos siempre, familia, guardar nuestras palabras, hablar con sinceridad y poner en nuestra boca la palabra del Señor, porque eso es lo único verdadero. Amén. Y continuando con la parte final, el cierre, familia, porque hemos ido viendo una progresión, ¿no? Empezamos con clamor al Señor en medio de una aflicción y ahora David va a cerrar con una esperanza, con la esperanza de alegría. Incluso, familia, nos va a desafiar, porque nosotros somos una generación desafiante y recibimos cada salmo desafíos. Nos va a desafiar a poner nuestra confianza en Él y a estar alegres, porque la alegría en tiempos difíciles, familia, es un verdadero desafío. Y el verso 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Es decir, que si no lo amas, no te vas a regocijar. Solo si amas el nombre del Señor te vas a regocijar. Difícil, durísimo, desafiante. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Vamos a volver al verso 11 para desmenuzarlo un poquito más. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Es decir, que si nosotros confiamos en el Señor, si estamos poniendo nuestra mirada hacia arriba, hacia lo eterno, debemos estar siempre alegres, aún en momentos de dificultad. Y aquí David lo está demostrando, porque yo creo que este versículo, cuando lo escribe David, no lo está diciendo solo para los de afuera, lo está diciendo para él mismo. Me alegro, me voy a alegrar porque confío en el Señor, porque voy a esperar, a mirar expectante. Y la pregunta que nos hicimos aquí es pecado estar triste o enojados? Porque la emoción siempre llega, y a la final concluimos que es como dice el versículo. Enojados, pero no pequéis, ¿no? Entonces, vamos a recibir esa emoción del enojo, vamos a recibir esa emoción de tristeza, de ansiedad, pero ¿cómo enfrentamos esa emoción? ¿Cómo digerimos esa emoción? Es lo que realmente marca la diferencia y lo que muestra si nuestra confianza está en el Señor o no. También lo hemos aprendido con Sibel en el manejo de emociones. No sé si se han visto esa charla tremenda, cómo manejar las emociones, el control efectivo de las emociones, ¿no? Que el enojo llega, la tristeza llega, pero cómo lo enfrentamos es lo diferente. Entonces, si nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, vamos a recibir esta emoción, pero no vamos a reaccionar, no vamos a actuar continuando con esta emoción, sino que vamos a ponerle un alto y le vamos a decir, yo confío en el Señor y voy a mantenerme expectante, voy a presentar mis súplicas en la mañana y me voy a alegrar porque mi corazón está confiado en el Señor. El versículo 11 continúa con den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. David está diciendo, Señor, tú me vas a defender, yo voy a dar voces de júbilo. Y si ustedes están pasando un tiempo difícil, si están en una prueba, que estoy segura que sí, porque todos tenemos pruebas en diferentes niveles, ¿no? Pero pruebas al fin, ¿no? Y si ustedes están pasando por ese momento, den voces de júbilo, porque el Señor nos defiende. Demos voces de júbilo, de alegría, porque el Señor nos defiende, porque Él está con nosotros. Y luego continúa diciendo, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y aquellos que aman el nombre del Señor, como nosotros siempre cantamos, te amo Señor, te amamos, Abba, Abba Padre. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros lo amamos a Él, no cuestionamos cómo Dios dirige nuestra vida. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿O por qué no? David podría decir, yo pequé, pero bueno, Señor, soy una gran persona, soy un gran rey, te amo, he guardado tus mandamientos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y la verdad es que el Señor es quien dirige nuestra vida y no podemos cuestionar, sino esperar expectantemente. Y esto nos recuerda lo que aprendimos en el versículo 1, que era cambiar nuestro enfoque, poner nuestro enfoque en lo eterno, así como hizo David. Oh Señor, oh eterno, en ti pongo mi confianza, a ti clamo. Y nos recuerda también otra vez ese versículo, esperaré, mirar expectante, poniendo nuestra mirada en lo eterno, en lo de arriba, con confianza. Y también siempre hemos escuchado ese ejemplo, ¿no? De ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Que veamos esas circunstancias en nuestras vidas como ese proceso que Dios está haciendo para llevarnos a un lugar.
y no verlo como que algo nos falta, como que algo no está hecho, sino confiando plenamente en el Señor y regocijándonos porque nosotros amamos su nombre. Y me estoy diciendo esto a mí, creo, porque cada vez que compartimos su palabra, es increíble cómo el Señor no solo está hablándole a todos ustedes, sino que también nos está hablando a nuestro corazón. Y el verso 12 termina y concluye este salmo diciendo, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Y para finalizar el verso anterior, antes que mi esposito continúe con el verso 12, me gustaría agregar la importancia que nosotros debemos poner en el sacrificio de nuestro amado Yeshua y poner el sacrificio de nuestro amado Yeshua también como el origen de nuestro gozo, porque es verdad que muchas cosas pueden pasar a nivel terrenal, pero lo más importante es que tenemos la salvación, que nuestro Mesías llevó en la cruz nuestros pecados, que pagó el precio de nuestra maldad, que pagó el precio de nuestro castigo y nos ha dado salvación y la esperanza de una vida eterna. Que después de que esta vida pase, cuando nosotros vayamos a la eternidad, ¿no? Cuando nuestro corazón deje de palpitar, cuando nuestro tiempo en esta tierra se acabe, tenemos una esperanza mucho más valiosa, que es la eternidad con nuestro Señor, que es esa otra etapa donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor y donde todos cantaremos y alabaremos a nuestro amado Señor. Entonces, ahí debe estar nuestro verdadero gozo. Y eso creo que nos va a ayudar en cada momento difícil, recordando que si estamos con el Señor, si el Señor ha enderezado sobre nosotros sus caminos y tenemos esta salvación, esta promesa, esta esperanza, nada de las cosas materiales o terrenales que nos puedan faltar son tan importantes como para dejar nuestro gozo, que es el gozo de la salvación. Amén. Qué importante principio, mi amor. Y también eso lo combinamos con el escudo que nos rodea. No sé si alguna vez se han dado cuenta cómo la estrella de David es como un escudo de protección divina que tiene protección en todas las direcciones. Arriba, en estas... En los costados. sí. Y así también lo describe aquí en el versículo 12, como un escudo que nos rodea con el favor del Señor. Entonces, Amén. Y esa es su protección. mm, Y es increíble cómo este salmo termina con llamándonos a estar alegres, a confiar en el Señor y a recordar que aquellos que aman su nombre, el Señor los va a rodear con su favor. Va a ser como el escudo, como nuestra protección. No sé si han visto esas películas en las que, ¿cómo se llama? Una película que le encanta a mis sobrinitos. Es esta película de Los Increíbles, de la niña que tiene el poder de meterte en una burbuja y darte protección para que todas las bombas y los disparos no te alcancen, sino que estés protegida, algo así. Algo así es lo que el Señor nos está prometiendo, que Él nos va a rodear con su favor. ujú. Y para concluir, también una ilustración de esta esperanza, esta confianza que nos protege. Joseph también habla de un pez que vive, Sí. no ve que en la Biblia somos como pescaditos que nos van a pescar los pescadores. Hay un pez que vive solo en las regiones más profundas del mar, del océano. Y este pez logra sobrevivir en este ambiente donde hay una presión tan alta que es como si estuvieran 10 elefantes sentados sobre Un ti, dedo pulgar. sobre un dedo pulgar. Este pececito sobrevive y la razón, el secreto de este pez es que puede soportar esta inmensa presión porque dentro de él también tiene una gran presión, una fortaleza Ujú. Que puede contrarrestar esa presión de afuera, que le hace no solo sobrevivir en este ambiente difícil, pero también en español se dice thrive, ¿cómo se dice en español? ¿Manejar? Eh, Drive. I thrive. Ah, Thrive. drive. No sé. En No diccionario. busco drive. Pero este pescadito puede soportar esta tremenda presión y nosotros también. Si tenemos esta esperanza del Señor que nos fortalece desde adentro y prosperar
digamos. Florecer, tal vez. Sí, no solo sobrevive, sino también prospera, florece como nosotros. Y vimos este animalito, hay investigaciones realmente acerca de este animalito, de este pescadito, y no es nada bonito, es un pescadito un poco extraño, pero como Dios lo creó, su forma de ser, porque es un poco transparente, lo ayuda a poder sobrevivir en estas profundidades del mar, porque recordemos que en el mar hay una parte en la que hay vida de plantas, hay plantitas, hay otra parte en la que van cierto tipo de animales, un poco más abajo, los animales más grandes que pueden sobrevivir más profundidades, las ballenas, etcétera, pero un poco más abajo ya no hay vida, supuestamente, hasta que se encontró este tipo de animalitos, este tipo de pescaditos. Entonces Yosef aquí nos asemeja a ellos y nos recuerda que para poder sobrevivir ante toda la presión del mundo, que sería como la presión de 2 elefantes sobre nuestro dedo pulgar, debemos también ser fuertes hacia afuera, ¿no? Generar esa fortaleza dentro de nosotros, y esa es la protección divina. Conclusiones. Nos acercamos al final, familia. Gracias Sí. por acompañarnos. Bueno, aquí vemos algunos de los principios importantes de hoy. Primero, no poner nuestra confianza en lo terrenal, sino en lo eterno. Aplicar a Amén. Dios como nuestro eterno, recordar quién es y que Él es para siempre. La segunda es presentarnos en la mañana delante de nuestro Rey. Y este es un desafío desafiante para todos nosotros. Generar este hábito de minutos antes de empezar nuestro día, antes de que empiece todo el ruido, todas las actividades, presentarnos delante de nuestro Rey con todas nuestras súplicas. Aunque no estemos pasando momentos difíciles, pedirle a nuestro Rey que nos dé fortaleza, sabiduría y nos ayude a caminar en sus caminos durante todo nuestro día. Así que espero que todos juntos podamos desarrollar este hábito de presentarnos en la mañana. Tercero es aferrarnos a su misericordia y no a nuestra justicia. Recordar que no es a través de nuestros méritos ni de nuestras obras, sino de la justicia y la misericordia de nuestro Señor. Y eso produce un temor que nos lleva a adorar y querer morar en su santo templo. También aprendimos que la maldad no puede coexistir con el Señor. Como dice el versículo en la Torá, sed santos como yo soy santos, ¿no? La maldad no puede coexistir con el Señor. La luz no puede coexistir con la oscuridad. Uh-huh. Y por último, esperar expectantemente en sus promesas y alegrarnos en Él. Y cuando hablamos de sus promesas, hablamos de las promesas de una vida eterna en un reino donde hay verdadera justicia y donde ya no hay maldad. Y esto nos debe producir alegría y una sensación de protección divina. Amén. Entonces, esto también lo relacionamos con esta palabra importante que no quiero que olviden. Esperar, mirar arriba, mirar expectante, mirar con esperanza aquellas promesas que el Señor nos ha prometido y aquel accionar que hemos clamado al Señor, que intervenga en nuestras circunstancias, simplemente esperar. Pacientemente esperé en el Señor y Él concedió las peticiones de mi corazón. No sé si estoy combinando 2 versículos, pero por ahí va. Y bueno, hasta aquí llegamos, familia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta oración de la mañana. Y para finalizar vamos a poner una hermosa alabanza de nuestros amigos Pablo y Lina, que también están aquí, que es justamente acerca de este salmo, el salmo número 5, y pues esperamos que les guste. ¿Escucha? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti lloraré, oh Jehová,
mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Rey mío, Dios mío, porque a ti lloraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti espera. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de esta hermosa oración. Gracias a nuestros amigos Pablo y Lina, gracias a todos ustedes y gracias a mi amado esposito por acompañarme en este hermoso camino de llevar buenas noticias. Te amo y los amamos. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.